Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, lanzó un mensaje directo a los mercados en el día de ayer, sosteniendo que sería imprudente esperar demasiado tiempo para subir la tasa de interés. En su comparecencia semianual ante el Congreso, las palabras de Yellen anticipan una subida de la tasa en la próxima reunión de la Reserva Federal, prevista para mediados de marzo. Su mensaje, que inmediatamente fortaleció al dólar, es más contundente que en otras ocasiones y viene avalado por los sólidos datos macroeconómicos y el ritmo alcista de la inflación. El ritmo de subidas vendrá determinado por la reforma fiscal que el presidente de Estados Unidos pretende anunciar en 2 semanas. En esa línea, Yellen se mostró más cauta, aunque dejó entrever que hay incertidumbre en torno a estos planes. Recordemos que comentábamos en el día de ayer que Christine Lagarde hablaba que, aunque era optimista frente al desenvolvimiento de la economía norteamericana, no era menos cierto que eran procesos que estaban en evolución y que había que analizarlos con detenimiento. Los cambios en la política fiscal u otros elementos económicos, sostiene, podrían afectar potencialmente las perspectivas económicas. Desde luego, es demasiado pronto para saber qué cambios se aplicarán y cómo podrían desarrollar sus efectos económicos, destacó Yellen. La presidenta de la Reserva Federal ha manifestado también su intención de terminar su mandato, que vence el febrero del año que viene, 2018, en respuesta a quienes consideran que su falta de sintonía con Donald Trump podría adelantar su salida. Veamos de nuevo el gráfico que teníamos de la proyección de la tasa de interés para que se vea un poco la tendencia estimada, por supuesto, sujeta a múltiples variaciones. Recordemos que el año pasado se hablaba de 4 subidas y solo se hizo una, al igual que en el año anterior. Janet Yellen fue nombrada máxima responsable de la Reserva Federal por Barack Obama por un periodo de 4 años. Al mismo tiempo advirtió el valor económico de la inmigración y de los acuerdos con México. Vamos a ver un trabajo de Ignacio Fariza sobre el tema de las brechas que el TLC de América del Norte no ha conseguido cerrar y que destaca el diferencial entre la renta per cápita mexicana y la de Estados Unidos y Canadá, la cual se ha aumentado desde 1994, contradiciendo las propuestas iniciales. Por un lado tenemos la evolución de la renta per cápita y por otro lado vamos a presentar las tendencias de la productividad, en el primer caso 1990-2015 y en el segundo caso 1950-2016. Ahí vemos en rojo a México como hay una caída importante de las tendencias de la productividad, mientras Estados Unidos, que es la segunda gráfica, tiene una pendiente positiva hacia arriba y Canadá también tiene una tendencia positiva, aunque menos fuerte que los Estados Unidos. Si vemos en la gráfica anterior, vemos la evolución de la renta per cápita y vemos prácticamente a México en una tendencia muy estática, es decir, tuvo una ligera subida y luego se ha mantenido muy levemente al alza, con una diferencia y una brecha muy amplia en relación a Canadá y Estados Unidos, y veamos por encima a Estados Unidos. Bueno, en agosto de 1992, volveremos a esta gráfica, Washington, México y Canadá acaban de firmar la creación de la mayor área de libre comercio del mundo hasta la fecha, que entraría en vigor 1 año y medio más tarde. Los mandatarios de las 3 naciones pronunciaron discursos acerca de las bondades del acuerdo. La puesta en práctica de ese tratado unificó un mercado de 360 millones de personas. El tratado significa más empleo y mejor pagado para los mexicanos, anunció el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Mientras su secretario de Comercio, Jaime Serra,
fue un poco más allá y sostuvo que el diferencial salarial de México respecto a Estados Unidos y Canadá tenderá a irse cerrando con el tiempo, cosa que no ha ocurrido como estamos viendo en esta gráfica de la renta per cápita. La tendencia en el periodo inmediatamente anterior de 1988-1992 y la teoría económica neoclásica, de acuerdo a la lógica de su discurso, reforzaba la validez de sus afirmaciones. Pero la realidad, a pesar de que la calidad de la vida en México, como en el resto del mundo, ha dado un salto en este periodo, les ha acabado dando la espalda. En aquel entonces, en el punto de partida, se postulaba, aunque con diferencias al respecto, que la zona de libre comercio contaría con áreas de bajos salarios, lo que permitiría competir con los países del sudeste asiático. La mano de obra industrial que pagaba Estados Unidos a $14,77 la hora, en Canadá a $16,2 la hora y en México a $1,80 la hora. Fíjense la diferencia abismal entre estos salarios. La ventaja que aportaba el acceso a la mano de obra mexicana, 8 veces más barata que la estadounidense, todavía hoy se mantiene 6 veces más barata, ha levantado susceptibilidades durante los meses de negociación del acuerdo en aquel momento. Más de 2 décadas después de la firma del Tratado de Libre Comercio, lejos de converger, la renta mexicana por habitante, y volvamos a la gráfica, ha divergido ligeramente respecto a sus socios. Los datos del Banco Mundial no dan margen para dudas. Entre 1994, cuando entró definitivamente el acuerdo, y 2015, hace 21 años, el ingreso medio por persona se multiplicó por 1.91 en México, por 1.96 en Canadá y por 2.02 en Estados Unidos. En otras palabras, lejos de reducir la brecha, se ha incrementado, que es lo que vemos en la gráfica. La comparativa arroja resultados aún más contundentes cuando se pone en perspectiva la evolución del PIB per cápita mexicano respecto al resto de países de América Latina y el Caribe. En ese caso, en América Latina y el Caribe se multiplicó por 2,83, número que hace palidecer a la evolución mexicana, en un momento en el que la nueva administración estadounidense está poniendo en tela de juicio la vigencia del tratado. Parte de la idea del Tratado de Libre Comercio en la promoción de la convergencia, y eso no ocurrió, los salarios no convergieron ni de lejos como se esperaba, que es lo que vemos en la gráfica. Destaca Gerardo Esquivel del Colegio de México. Esto desmiente la idea de que los beneficios han sido solo para México, como defiende Trump. Los resultados del acuerdo, pese a ser positivos en términos generales para los socios, han sido mucho menos favorables de lo que se vendió. Ha habido un grupo de ganadores y uno de perdedores, pero las ganancias netas en México han sido muy débiles, de acuerdo a este investigador. La pregunta que se hacen los estudiosos y expertos es: ¿qué ha sucedido para que no se produjese la convergencia prevista en los 90, tanto para los modelos económicos como para los discursos políticos? Para Raymond Robert, de la Texas University, hay que distinguir varios hitos en estas más de 2 décadas. La crisis del peso mexicano de diciembre de 1994, el tequilazo, redujo drásticamente los salarios de los trabajadores mexicanos. Tras aquella crisis monetaria de fuerte impacto económico, la renta per cápita de México creció de forma sostenida hasta 2001, aunque nunca se recuperó del todo. En 2001, apunta Robertson, Estados Unidos entró en recesión y China accedió a la Organización Mundial del Comercio, lo que considera un factor crucial para el profesor estadounidense, ya que supuso una mayor fuente de competencia para México y presionó a la baja los salarios. Desde entonces, y pese a la gran crisis 2008-2009, que impactó mucho más a Estados Unidos, el PIB per cápita y la remuneración de los trabajadores mexicanos ha seguido una senda claramente discordante respecto a sus vecinos del norte, como vemos en la gráfica.
Y pese a que México ha hecho lo que la teoría ortodoxa plantea para alcanzar el crecimiento, varios factores y eventos externos, en cambio, parecen haber impedido que la brecha se cerrase. La productividad es, de acuerdo a algunos analistas e investigadores, el factor que más ha frenado la posibilidad de una convergencia real. Se pensaba que el acuerdo favorecería el acercamiento de los niveles de renta, pero la diferencia tiene poco que ver con el Tratado de Libre Comercio y mucho más con la productividad, destacan estos analistas. Y cuando vemos el gráfico de productividad, se ve claramente, y es la tendencia que hemos destacado en Ecomundo del incremento y el salto de la productividad en los Estados Unidos, lo que marca, y miren las gráficas ahí. Mientras que la productividad del trabajo en Estados Unidos y Canadá siguió creciendo tras la firma del Tratado de Libre Comercio, en México prácticamente se mantuvo estable. Algunos de los enfoques difieren en un punto del diagnóstico: la capacidad de las autoridades mexicanas para impulsar las reformas para lograr que esto se pudiera alcanzar. De todas maneras, lo relevante es ver desde qué punto de vista podemos analizar el acuerdo, y todo indica que lo que estamos en estas perspectivas es que los diferenciales de salario se han mantenido a lo largo del tiempo y que la productividad ha crecido en Estados Unidos y en el caso de Canadá, mientras en el caso de México se ha quedado rezagada. Pero será hasta mañana cuando continuaremos analizando estos aspectos tan relevantes en estos momentos a nivel de la discusión de la economía global. No le cambie, Cita Cultural.